vamos a pasar, como estamos haciendo habitualmente en los últimos podcasts, a analizar lo que sucede en la península ibérica. Bueno, al menos parte de ella, porque la otra parte, Portugal, parece ser que lo tienen ya más o menos encarrilado durante un tiempo. La semana pasada hablamos de Sí, la sí. península ibérica, de nuestros hermanos y hermanas portuguesas. Y pues ya dije, advertimos que íbamos a hablar esta semana y que, aunque tenemos nuestra opinión fundamentada, Sí. íbamos a tratar con el máximo rigor lo que se ha organizado en estos días en Madrid. Rompeolas de todas las Españas, decía el poeta. Yo no sé si estamos en eso, Yamani, o lo que estamos es un agujero negro, ¿no? Que es lo que se habla siempre de Madrid a la hora de construir cualquier proyecto alternativo de izquierdas. Esto, la verdad que es un buen comienzo. Siempre se habla desde algunos lares, no solo geográficos, también ideológicos, siempre se ha criticado ese madridismo a la hora de hacer política en este país. Madrileñismo, ¿eh? Madridismo también los critican quienes son del Real Madrid, quienes no son del Real Madrid. Hoy estás contra la prensa deportiva y hoy se me nota. El fútbol, eso, construir la política desde Madrid, ese centralismo. Y lo curioso es que a mí me sorprende que aquellos que criticaban ese centralismo y ese Madrid, ese ecosistema madrileño que siempre con un cierto ombliguismo intenta imponerse, y siempre lo consigue, por cierto, al resto del país de países, que es este país, valga la redundancia, y van y parece ser que todo al final se hace desde Madrid. Curioso, curioso, la verdad. Se podría haber llevado ciertos elementos o cierta actividad política que se ha dado esta semana en esta ciudad, que es una ciudad que a mí me encanta porque es un pueblo eh, enorme, pero con cosas de capital de provincia. Aprovechando eso de capital de provincia, podía haber sido ciertos actos, yo qué sé, en Zamora, en Soria, en Albacete y tal, pero no, ya que han hablado también de cazadores y todo eso, se podía hacer en Valladolid o lo que sea, pues no. Hablando de rigor, vamos a ver a ser rigurosos. ¿Qué es lo que ha sucedido esta semana? Bueno, pues si quieres empezamos con el primero de los actos, muy mediático, muy anunciado y posteriormente seguido, el conversatorio que tuvieron Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea, y bueno, el nuevo rockstar de la política en el Estado español, conducido Gabriel por Rufián, Santaolalla. con una proyección de estrella mediática como es Sara Santaolalla, politóloga y como decimos, muy presente en la televisión. Arrancamos con el análisis de este conversatorio. Lo primero ya lo has apuntado tú, que es habitual desde hace 10 años la resignificación, que se puede resignificar y que no se puede resignificar. Sobre todo Emilio Delgado dijo que esos sectores que le gustan la caza, esos jóvenes, chicos jóvenes que le gusta el gimnasio, que están interesados por el mundo de la alimentación, por los videojuegos, en ese campo hay que intervenir. Y en el campo de la resignificación, pues convencer a gente que, como decías tú, que practica la caza. Y un tema del que tú eres especialista y lo desarrollas bastante bien, que es la inseguridad, aunque Emilio Delgado no lo trató de vincular con la migración, y la migración, que ese sí lo abordó abiertamente Rufián, sacando asuntos como el uso del burka.
¿Crees que todo eso se puede resignificar por una parte y crees que la izquierda puede jugar en esos campos? Bueno, en primer lugar, déjame, hablando de eso de rigor, vamos a ser rigurosos, lo que tú lo has dicho, rockstar. Todo lo que ha pasado esta semana, empezando por Galileo Galilei y lo de hoy del Del Círculo de Ateneo, Bellas Artes. perdón, Círculo de Bellas Artes, objetivamente, si nosotros lo analizamos con frialdad y lo sacamos y hacemos una especie de Cetris Paribus, lo sacamos de la burbuja mediática, al fin y al cabo se reduce a un coloquio, dos personas conducido, un acto conducido de dos personas, conducido de dos personas mediáticas, una más que otra, y conducido por otra persona mediática, hablando de política, poniendo a parir a otros con quienes dicen que se iban a unir, y etc. Pero bueno, es un coloquio político, nada más. Ahora, ¿el juego dónde está? El juego está en el show mediático, que tú y yo hablamos mucho de eso, del show mediático. A mí el acto de Galileo Galilei, si le quitamos la parte mediática, podría pasar por una conferencia de dos personas que practican la política, están activas en la política, con una persona que modera, que es un personaje mediático también, y que hablan de política y teorizan sobre cositas. Bien, ya está, no hay más. Porque yo ahí no he visto nada más, no he visto otra cosa. He visto un coloquio que los medios hablando de la resignificación, los medios de comunicación han resignificado como acto político. Y aquí hay que diferenciar eso. Porque si nos fijamos, el acto en sí, ninguno de los dos actores ha rechazado su partido. Ni Rufián ha dicho que vengo a construir nada, a construir un actor político nuevo, ha venido a dar consejos, como si alguien sí los ha pedido. De todas maneras, su partido le podría rendir cuentas por algunas cosas de las que dijo, como que no se tenía que presentar en la Comunidad Valenciana y dejar vía libre a Compromís. Eso es muy peligroso. También ha dicho que los partidos gastan mucho y acusó a su partido de gastar dinero inútilmente en asesores y tal y cual. Esto también sí lo podía haber. A ver Junqueras qué hace ahora. Tiene una papeleta difícil con este chico, la verdad. Dicho esto, pues nada, para mí eso. Luego, otro acto que se llevó a cabo hoy, el sábado, también el tema de unos cuantos... Ese sí que fue un acto político. Para mí ese sí. Sí, con sus cuotas de partidos. Con sus cuotas. Con ministros, dirigentes. Efectivamente, de partidos que anuncian una coalición. Curiosamente, de los de hoy, hay que, relacionándolo con lo de Galileo Galilei, Emilio Delgado pertenece a uno de los partidos que han estado hoy, Más Madrid. Y Más Madrid básicamente está en su coalición, digamos, que se ha gestado estos últimos años, esta legislatura, y es los comunes, Más Madrid, Izquierda Unida, perdón, se me ha ido el otro. Compromís, Izquierda Unida, etcétera. Pues vale, la Junta y tal, pues estos, y Emilio Delgado ha estado la semana, hace 2 días o 3 antes, diciendo, junto con Rufián, cosas peregrinas, que ahora vamos a hablar de ello. Perdona por dar el giro ese. Pues ha venido para contar el contexto. Sí, y además era contradictorio. Y ahora voy a lo que tú decías. Es curioso porque era un poco curioso ver que Rufián hablaba en términos electoralistas puro y duro. Sí, que no se podían presentar 14 partidos. Eso es mentira, no es verdad. Solo que había que presentar una marca para sí, pero lo que ha dicho absorber, convertir en representación los votos. Lo que ha dicho Rufián es falso. No, ni en ningún momento 14 partidos de izquierda se presentan en ninguna circunscripción. Por ejemplo, Más Madrid, que yo sepa,
Y no es para defender a Más Madrid ni nada por el estilo. Que yo sepa, Más Madrid no se presenta en Aragón. Es un hecho objetivo. Que yo sepa, RC, su propio partido, no se presenta en el resto de las circunscripciones, por ejemplo, en Extremadura. Que yo sepa, Bildu no se presenta fuera de Navarra y del País Vasco. Que yo sepa, BNG no se presenta fuera de sus circunscripciones en Galicia. O sea, eso es una falacia que ha venido es como tautológico, partís de un argumento para justificar el propio argumento. Eso no es así. Dice, no, me gustaría que las 14 derechas se presenten separadas en mi municipio, en mi ciudad, no sé cómo lo dijo. Pues y dando a entender que las izquierdas lo hacen. Las izquierdas jamás lo hicieron. Cierto es que históricamente pues hay partidos de izquierdas muy pequeños que a lo mejor consiguen todo el Estado, consiguen 6.000, 7.000 votantes, y estos están en otra lógica que nunca, de hecho... Su objetivo no es obtener representación efectivamente, de hecho, dentro del Parlamento burgués. Y son muy coherentes ideológicamente con lo que ellos dicen, con lo que ellos piensan, tienen una militancia muy reducida, pero muy coherente con lo que hacen. Y vamos a decirlo, son los ML, por ejemplo, y ya está. Estos no se van a presentar, y yo supongo que el propio Rufián lo sabe de sobra, ¿no? Dijo que él era ML. Bueno, sí, era ML, pero cuando se trataba de hacer una referencia a Marx, nunca decía Marx, siempre decía, ¿cómo decía? Y bueno, también dijo que Emilio Delgado era el hijo de Hulk y Carrillo. Eso es lo que dijo Emilio Delgado, y él trató de corregir luego que él no era Carrillo, Lenin. El cruce... Soltaron esos chascarrillos. Yo creo que el lugar también se prestaba a este tipo de chascarrillos, chistes y de eso, ¿no? Bueno, pues eso, que hablaba de eso, de presentarse cada uno ahí donde pueda ganar y tal. Y luego vino el señor el otro Emilio Delgado, y habla de la caza y tal y cual, cosas que están absolutamente... Yo me imagino que cualquier persona de izquierdas, independientemente de sus ideas, independientemente de si es muy a favor de la ecología, muy a favor de los animales o no, eso de la caza le chirriaría un poco. Independientemente de... Yo, por ejemplo, soy de izquierdas, no me considero un radical en temas ecología, ni tampoco, no me conoces, yo tampoco soy muy defensor de los animales, más allá de una cierta lógica racional, que yo soy el ser racional en esa relación de un animal, ser humano, pues ya está. Yo tampoco lo voy a maltratar nunca a un animal, pero tampoco soy un fanático de eso. Y eso de eso no se trata de que el tipo de caza, porque caza o porque tal, es que hay el hecho es muchísimo más profundo que eso, porque es la idea, y además ¿cuántos cazadores en este país quedan? Como para tú jugarte un discurso de izquierdas que viene desarrollándose durante décadas, ¿para agradar a quién? ¿A cuántos? ¿A 50.000 personas en este país que todavía les... Lo que te planteaba, que es tratar de resignificar y tratar de pescar el caladero de la extrema derecha. Resignificar para ganar mayorías o para conquistar espacios donde hay una mayoría, pero adoptar el discurso de derechas, o no el discurso de derechas, aceptar el marco de la derecha para ganar 50, imaginaros, 20.000 votos. Pero por otro lado, este mismo discurso te va a hacer perder a lo mejor 100.000. Porque hay mucha gente, por desgracia, en este puñetero país, y que es así, en el momento en que les hables de la caza, automáticamente lo relacionan con el maltrato animal. Y hay muchísima gente
muchísimo más que esos cazadores, pero básicamente multiplicado por a lo mejor por 10 o por 20, que en el momento en que te van a escuchar, yo quiero hablar con este cazador porque le afecta tal y cual y no sé qué, pues no hace falta que digas cazador, tipo, no hace falta que digas el cazador. La sanidad pública no se defiende hablando de un hecho que sabes que en la mayoría de este país rechina mucho. Eso demuestra o que no tienes ni puñetera idea y encima han ido ahí a hacerse los politólogos porque han empezado a distribuir circunferencias. Solo le faltó, sí. eso es, circunscripciones, solo les faltó ya empezar a hablar de un cierto gerrymandering a la interna de la izquierda de este país. O sea, tú no te presentas aquí, yo me presento allí. Eso básicamente es una especie de gerrymandering no espacial, sino de utilidad, pero es que además, y tengo que decirlo, por más que es objetivamente, cuando tú hablas de eso, hablas del voto útil. Y el voto útil no funciona a la izquierda. La izquierda tiene que construir algo más que el voto útil. Y lo lamento decir, pero de verdad que lo siento. En ese sentido, Emilio Delgado, que él no quería una ilusión, sino que lo que quería era ganar. Eso es mentira. Porque si bien él dice, pero se presentaron en tándem, y eso es el mayor error, lo primero que dijo Gabriel Rufián, dijo, yo tengo miedo. Pues aleluya, o sea, que tú quieres conquistar desde el miedo. Eso es todo esa toda la inteligencia y la creatividad y la imaginación. O sea, él lo dijo. Rufián dijo, yo quiero conquistar, no, dijo, yo tengo miedo. Luego habló de ilusión, luego habló de otras cosas y tal, y luego dijo, yo no quiero la ilusión, quiero ganar, pero desde el miedo. Retomando la palabra del miedo, quería pues llevarte a la primera cuestión que te he planteado. Emilio Delgado dijo que hay padres y madres con niños y niñas que no pueden bajar a jugar porque tienen miedo. ¿De verdad? Sí, sí, lo es. Sobre la inseguridad y el debate de la seguridad. ¿Pero de qué vamos? O sea, de verdad. De verdad, ahora hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio mental. ¿De verdad en este país hay inseguridad? ¿De verdad, objetivamente? Y no me hables, no, porque yo el otro día bajando vi. Eso puede pasar en todas partes. Objetivamente, en este país, ¿cuál es? Cuando tú haces encuestas, el primer problema real es la vivienda. Pero de verdad en nuestros barrios vamos a comprar ese discurso, pero ese discurso es lo que utilizaba la derecha y la ultraderecha con los ocupas, con el movimiento Ocupa. Decían, yo recuerdo, decían, es que ahora bajas a comprar el pan y cuando vuelves tu casa ya no es tu casa, te la han ocupado. Y eso es lo que, y ese discurso, y no solo eso, sino que hablando de pureza y cabeza, Rufián dijo, hay que hablar de la inseguridad, hay que hablar de la seguridad a pesar de la incomodidad. Dentro de la misma frase, dos palabras después, dice, y hay que hablar de la inmigración. A eso vamos, la migración. Lo primero que quiero plantearte... Y no quiero vincularlos. Tío, solo hay que leer a George Lakoff. Él refiriéndose a su ascendencia, ¿no? Hijo de padres migrantes, dijo que ese flujo migratorio, yo creo que se refería a los años 70, Emilio Delgado sí lo citó, sí lo situó en ese momento histórico de España, de la migración masiva del campo a las ciudades con la industrialización. Calificó la migración como reto y oportunidad. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, eso solo tiene una palabra. Eso se reduce al final a un solo concepto. Reto, oportunidad, eso se reduce a gestión. Cuando tú gestionas algo, lo gestionas y además, como es una oportunidad, lo gestionas como un recurso. Y eso es peligrosísimo porque eso reduce
a toda la gente que no hemos nacido aquí o la gente que todavía quiere entrar aquí a una especie de cosa que hay que gestionar. Entonces cosificamos las personas y cuando cosificamos las personas podríamos caer en la mercantilización de las personas, porque la persona ya pierde su entidad como ser humano y se convierte en una cosa que hay que gestionar. Y yo no hace mucho te hablé de una idea que me va rondando por la cabeza que yo llamo el bioextractivismo y el biocapitalismo, y es extraer el valor añadido del ser humano como ser biológico. Es decir, que el señor Rufián, sin quererlo, posiblemente inducido por su enorme ignorancia en el tema de, y eso lo digo tal cual, a mí no me importa, el señor Rufián, inducido por su enorme ignorancia en el tema de inmigración, solo tiene una cosa en su cabeza, que es un discurso postmoderno que se basa mucho más en el tema del discurso y del relato y de las conquistas de las colinas, del lenguaje, no de la realidad objetiva del día a día de las personas. Las personas sienten, sienten cosas, sienten dolor, sienten ilusión. Las personas son personas. Pues este señor viene a gestionarnos como un hecho que es un valor añadido que hay que sacar, porque somos una oportunidad. Y eso no difiere mucho de lo que estábamos hablando de la semana pasada, de la trampa de la utilidad, de cómo nos ven como solo gente útil, porque la oportunidad al final lleva a eso. Entonces venimos a centrar, y eso es un hecho que a mí me duele mucho que lo haga la izquierda, se centra en el final ya, lo que sucede al final, que las personas han llegado aquí, entonces hay que gestionarlas como recurso, como fuente de un valor, de un plusvalor. Pues eso es parecido a lo que era antiguamente, que durante el colonialismo directo o durante el neocolonialismo, es decir, el colonialismo no directo, que es tú llegabas a un territorio y decías, bueno, yo aquí tengo oro, tengo níquel, tengo tal, tengo que gestionar esto. Cuando esto todo, pues ya está la geopolítica, pues está haciendo su trabajo, pero como nosotros no tenemos esa capacidad, la izquierda aquí, de intervenir en esa geopolítica global, porque Europa no tiene esa capacidad, y mucho menos España, y muchísimo menos aún la izquierda, entonces esperamos a gestionar lo que tenemos aquí. ¿Y cómo lo gestionamos? Pues de esta manera. Solo en vez de el colonialismo gestionaba el territorio, y nosotros vamos a gestionar los cuerpos de la gente migrante que ha llegado aquí como biología, que hay que sacarle un valor, lo que yo extraer eso. ¿A través de qué? De la gestión. Gestionar a los cuerpos, gestionar a los colectivos inmigrantes, gestionar a toda esos seres humanos como cosas, como oportunidad, como mercancía, como mano de obra, como lo que quieras, pero el final lo que nos importa es que les voy a sacar un plusvalor. Ese plusvalor, llámalo sustento de sostener el sistema de pensiones, ese plusvalor, llámale nichos de trabajo que los españoles autóctonos no quieren hacer porque están mal pagados. Este plusvalor es el sistema de cuidados de gente que cuida a nuestros mayores. Ese plusvalor es un tipo que va a venir a decirnos, y aquí ya rizo el rizo todavía más, ese plusvalor a través del discurso político de la inseguridad, porque le sacamos rédito político. Porque está en el CIS. Claro. En la inseguridad no, en la migración. Sí, pero claro, el CIS cuando hace la pregunta, no sé qué, yo no he revisado qué pregunta hace exactamente, pero desde luego no habla, el CIS no pregunta si los inmigrantes son motivo de inseguridad.
habla el problema. ¿Cuál es el problema? La gente dirá vivienda, otros dirán vivienda, inmigración, y de ahí algunos sacarán conclusiones. Pues si en mi barrio ha pasado una pelea y porque son barrios populares donde el alquiler o la vivienda sigue siendo, en algún momento fue asequible, por lo tanto la gente que va a vivir ahí son los que decía antes, contra quienes se practica el bioextractivismo y no pueden pagar unas casas en otros barrios, pues al final se juntan en los barrios, dicen, claro, los barrios aquí son esto. Pues lógicamente va a haber, si el Estado no interviene en esos barrios para que haya ocio sano, para que haya oportunidades para los jóvenes, para que haya, campos de fútbol, para que haya cosas de tal modo que la gente joven pueda hacer y pueda salir y pueda tener oportunidades, pues estando todo el día en él, pues lógicamente van a surgir roces, pero eso no significa que es un problema. El problema real, para mí, y ahí es donde tenemos que centrarnos, el problema real lo tienen la gente que tiene que llegar, que hoy está mirando el Atlántico y dice, yo tengo que cruzar este charco que son 90 kilómetros o 100 o 200 kilómetros, y lo más probable es que o esa persona o alguien que va con él en ese viaje nunca llegará, nunca volverá a su tierra, porque si lo tragará el mar. Es el puñetero problema de verdad, no la inseguridad del barrio, porque la inseguridad del barrio no existe. Eso es un constructo mediático, igual que su acto ha sido un constructo mediático, porque para mí son dos personas presentadas por otra persona igualmente mediática, han hecho un coloquio hablando de política. Tú y yo lo podíamos hacer, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que seguramente tú y yo diríamos cosas muchísimo más interesantes, pero no generarían tanto revuelo. Bueno, tampoco somos parte de partidos políticos y estamos, digamos, desempeñando una tarea política desde un escaño, ¿no? Como es el caso. El problema también, perdona que diga, y con esto de verdad cierro el problema es que al menos uno de ellos tiene mucha hemeroteca, también, que está ahí. Pureza o cabeza, no sé yo. Pureza o cabeza, pues lo que nos está diciendo es, o elegimos pureza o elegimos cabeza, o elegimos ser coherentes o ser racionales. Nietzsche decía, no sé quién lo decía, creo que Nietzsche, la razón produce monstruos. Quería llevarte has hablado de migración, al tema del burka, como parte de esta estrategia de jugar en los marcos de la extrema derecha. ¿Qué te parece que Rufián ya repetidas veces haya sacado que el burka es un problema, aunque haya 300 mujeres con burka en toda España? Bueno, podríamos estar de acuerdo él y yo en esto, pero no en el número. Yo efectivamente considero que el burka es un problema, pero yo creo que también hay que tratarlo. El problema es que ahora nos pueden acusar de muchas cosas porque hablamos del burka, pero a mí no me importa. Yo creo que el burka efectivamente es un problema, y sobre todo es un problema para la gente que lo padece. Ahí sí que esto tampoco todo lo que ha dicho el hombre podría ser mal, negativo, y efectivamente para mí el burka es un desastre, no tiene nada que ver. Tú sabes que yo conozco muy bien bueno, sí muy bien, pero conozco bastante el mundillo ese, y creo que el burka efectivamente no tiene ningún sentido. Pero él no lo planteaba desde... ¿Dónde lo planteas tú? ¿Desde dónde lo planteaba él? Como para jugar en el marco de la extrema derecha y hablar
como uno de los principales problemas del Estado español y contra las mujeres el hecho de que haya burkas. Bueno, yo lo que digo no desde lo que dice él. Yo sé que el burka es una evolución del velo islámico impuesto por un- una visión del Islam muy retrógrada y además va en contra incluso bueno, de las mujeres y la libertad de las mujeres, y además considerando que el cuerpo de la mujer es algo que hay que tapar, es algo sucio, es algo que no debería. Y yo siempre, hace tiempo, cuando me interesaba mucho por la necropolítica y el necropoder y todo ese mundo, esa teoría, esa teorización, llegué a pensar que el burka es una forma de necropolítica. Al final es una necropolítica social, es decir, que tú matas socialmente a la mujer. Porque tenemos que reconocerlo, las personas en general, lo que nos define, lo que hace que el resto del mundo nos reconozca es nuestra cara, nuestro cuerpo y luego ya otras cosas. Pero si tú me tapas el cuerpo y me tapas la cara, es que me estás eliminando. Estás eliminando socialmente, me estás eliminando. Yo puedo andar por la calle, pero estoy eliminada. Solo ando básicamente como un zombie por la calle, porque nadie sabe quién soy, nadie puede ponerme cara, no puedo. Y además el burka tiene un sistema detrás, no solo es el burka, no solo es la parte, esa la tela que se le impone a la mujer en muchas latitudes, e incluso aquí y tal. Ahora, tratarlo como lo trata la derecha, pues básicamente pues estaríamos absolutamente en las antípodas. Yo sé que el burka es el producto final. Esto se parece mucho también, salvando las distancias, se parece también al tema que estamos hablando antes de inmigración, que al final la inmigración no es el problema final, no es lo que vemos aquí. La inmigración es toda un sistema de explotación, de bioextracción, biocapitalismo, capitalismo, neocolonialismo, colonialismo, etcétera, etcétera, que al final genera unas dinámicas sociales, políticas, económicas que obligan a la gente a salir por violencia, por necesidad, por pobreza, por lo que fuera, incluso por degradación del medio ambiente, de su zona, por ejemplo, que no puedan ya Sí, cultivar, cultivar pescar. o pescar, porque han llegado las empresas japonesas y se han traído un sistema con el que no puedes competir. Al final eso genera que la gente salga de ahí sin quererlo. Y el burka también lleva detrás un sistema de valores, un sistema de violencia, un sistema de muchas cosas, y que quizás habría que... Nosotros creo que como izquierda tenemos que pensar más en eso. No solo llegar al último y decirle a la mujer, bueno, pues tú tienes que quitarte esto. Pero claro, es que le estamos haciendo enfrentar a esta mujer, le estamos haciendo enfrentarse a todo este sistema ella sola, porque nosotros lo único que hacemos es una ley. Llegamos, votamos muy contentos, podemos considerar que hemos conseguido un avance, podemos estar incluso todos de acuerdo, incluso alguien puede decir, qué bien, mira, sí, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y si se hiciera, podría caer en la trampa de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero esta mujer la estamos enfrentando también a todo un sistema al que le ha llevado, porque esa mujer seguramente el velo sí podría ser, pero ojo que el burka es el resultado de un sistema extremadamente cerrado y es muy violento, y al final ha llegado a una interpretación muy, no sé, muy restrictiva, y eso ha generado todo un régimen y un sistema de cosas y un ecosistema que, si nosotros, lo repite mucho para que quede claro, si nosotros votamos una ley, posiblemente a esta mujer la estamos poniendo en una situación muy difícil,
porque algunas lo quitarán encantadas, pero otras a lo mejor no tienen esa capacidad ni pueden hacerlo y a lo mejor les estamos obligando a tomar una decisión peor aún, porque quién sabe, a lo mejor en vez de quedarse aquí se vuelve allí y entonces le estaríamos volviendo a una situación todavía peor. Eso a la derecha le importa un carajo, pero nosotros como izquierda a lo mejor deberíamos pensar y abrir un poquito más el abanico y no llegar y decir, es que a mí, aunque hubiese solo 300, ya para mí es un problema. Tú no tienes ni puñetera idea. Tu ignorancia del tema de inmigración y el tema de todo el tema que llevó la mujer a esa situación del burka, tu ignorancia es, como diría yo, es bíblica, chico. Es bíblica, de verdad. Bueno, has desarrollado toda pues, tu experticia de conocimientos en el espero, tema. De verdad, creo que este tema es tan delicado, espero haber mínimamente desarrollado la idea, porque de verdad que es muy, muy, muy complicado y a mi juicio hacer una ley sin abordar lo verdaderamente importante, el sistema que hay detrás, porque no hay que olvidar que el propio imperio, Europa incluida, ayer mismo estaban negociando con los talibanes. Y los talibanes no es más que el eslabón más fuerte de todo ese sistema, porque esto viene de lejos, viene de una forma de pensar el mundo. Si nosotros no ofrecemos alternativas a esa forma de pensar el mundo, a esta forma de estar en el mundo, y llegamos a última hora y firmamos una ley y sancionamos una ley en el Parlamento y decimos, ahora, ya hemos solucionado el problema, no estamos entendiendo nada y lo lamento mucho, pero la ignorancia en este caso de verdad es bíblica. No, es que no tenemos ni puñetera idea. O sea, este chico de verdad que se le ha ido completamente, tanto con el tema de inmigración como con el tema del burka. También hay una serie de situaciones en Cataluña y una formación política nueva ante la que el resto de formaciones políticas en Cataluña tienen cierta inquietud. Pasando a otro tema, pues se conversaron varias historias. Evidentemente, situaciones fruto de la presencia de Rufián, sobre todo en sus 10 años en el Congreso de los Diputados. Uno de los éxitos que dijeron que se habían conseguido es que Ciudadanos desapareciera y que haber conseguido que en lugar de un pacto PSOE-Ciudadanos se consiguiera otro tipo de gobierno de coalición y de mayoría de investidura. Es decir, desde el principio al final del acto, pese a que Emilio Delgado habló de que más había que superar la ilusión y había que ganar, el fundamento es, digamos, condicionar al PSOE para que haga otra serie de políticas, no ganar al PSOE. Bueno, eso es otro error más, porque yo ya lo he dicho en algún que otro programa aquí, que para mí el PSOE es el partido de derechas moderado de este país. Y tú sabes muy bien que yo defendí en su momento la coalición con Unidas Podemos, pero yo en aquel momento lo hice por una cuestión mucho más, por el matiz politológico de si Unidas Podemos no gobierna esta vez, dejará de ser un partido viable, ¿no? Viable. Era por una cuestión estratégica de viabilidad del partido y de la coalición en aquel momento. Lo que no sabía es que me estaba equivocando de A a la Z, porque lo que no sabía es que la señora Yolanda Díaz, nada más coger el relevo, iba a liquidar a todo lo que se había construido. Esta gente viene a decir, sí, no, vamos a unirnos, pero no para ganar. Dos errores. El primero, vamos a unirnos desde la mitosis, es decir, vamos a unirnos, pero insultando a aquellos con los que tengo yo que unirme. Han ido, de hecho, Emilio Delgado. Rufián no lo hizo, ¿eh? Sí, Rufián lanzó sus caramelos envenenados. Sí, Rufián es mucho más sutil, pero para mí más o menos lo mismo, porque decía también cositas, pero es mucho más sutil y se nota mucho el bagaje y el entrenamiento político y el tío
pues el tío es inteligente y sabe especialmente en este ámbito. En otros ya te he dicho yo que su ignorancia es bíblica. Pero vamos a unirnos, pero no, porque de hecho creo que llegó a decir algo, no sé si él o Emilio o en algún otro momento lo dijo, en plan, cuando el PSOE tenía a su al lado un partido o partidos de izquierdas tal y cual, le arrastraban a hacer políticas de izquierdas. Lo mismo que diría Podemos. Sí, eso de hecho es mérito de Podemos más de ellos. Eso fue estrategia de Podemos en aquel momento, no fue. Y ahora, digo, con el tiempo, bueno, hemos tenido 4 años de un gobierno que supuestamente más hacia la izquierda. Cierto es que funcionó en cuanto a los ERTES, por ejemplo, sí, ahí sí que hay que reconocer que funcionó bastante bien, porque mucha gente, gracias a la lógica esta de los ERTES, conservó su puesto de trabajo, pero a la larga estamos viendo que, que se podía haber aprovechado aquella ventana para, por ejemplo, hacer políticas mucho más audaces en el tema de la vivienda o el tema de revertir las políticas en sanidad, en privatización de la sanidad, en privatización de la educación pública, nos hicieron eso que nos viene a demostrar que al PSOE es el partido de derecha moderada y al PSOE hay que superarlo. Y aquí hubo una idea en su momento de sorpasar al PSOE. ¿Te acuerdas? Aquella famosa la pasoquización, ¿no? De hecho, se le sorpasó, lo que pasa que en ese momento pues Izquierda Unida y Podemos iban separados, pero sumando los votos de ambos, sí, era un sorpaso. Y sí, quizás en votos, no en escaños, pero bueno, ese es el camino. O sea, no, el camino para mí debería ser, y te lo dije fuera de micro, deberíamos avanzar hacia un cambio radical de élites políticas de este país, empezando por ahí y luego ya veremos otras élites mediáticas y tal. Porque está claro, con los que tenemos ahora, pues no llegamos a ninguna parte. Porque siguen pensando que el PSOE hay que estar a su lado para arrastrarle un poquito más hacia la izquierda y tal. Pero ya estuvimos con el PSOE, ya le hemos arrastrado todo lo que hemos podido arrastrarle hacia la izquierda. El tema de vivienda, por ejemplo, hay que ser audaz, hay que ser ya definitivamente, hay que llegar y declarar una emergencia nacional, una emergencia habitacional y aplicar la Constitución. Y tampoco, ya ves, hasta nosotros ya empezamos a defender, cosa que me sorprende. Es decir, la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución, está un poquito así. En el artículo 47. Eso es, está un poco redactado así como tal, pero se podría aprovechar perfectamente para decir, y a ver qué dice la derecha. Bueno, antes de pasar a esa parte programática, Emilio Delgado lanzó pues algunas ideas de freír a impuestos a quienes especulen con la vivienda, construir vivienda pública. Bueno, reprodujo pues lo que puede decir Más Madrid en unas elecciones. Ambos apostaron que es viable domesticar al Partido Socialista Obrero Español desde unas formaciones de este tipo y aglutinando mayoría. ¿Lo compartes? ¿Crees que es posible domesticar al PSOE? No. Estoy de acuerdo con que hay que freír a los ricos con impuestos y aquí hay que la riqueza, por decirlo de algún modo, es comunal, es colectiva, igual que el conocimiento, y que los que más tienen no vayan a pensar que son porque son los más listos. Esa idea de protestante, de yo soy mucho más listo, soy mucho más rico porque Dios me quiere y porque soy mejor que nadie, esa idea no es absurda, y nosotros como izquierda tenemos que avanzar hacia una idea clara de la riqueza es colectiva, la riqueza se produce gracias al plusvalor que se les trae a las personas trabajadoras, a la gente que trabaja. Un ejemplo, hoy por hoy la gente trabaja al menos el 40% de su jornada lo dedica al patrón, ¿vale? O al casero muchas veces, por lo cual es un plusvalor que se te extrae. O sea, la gente que tiene un alquiler de 1.000, de 1.200, 800 euros
con un salario de un trabajador, trabajadora de 1.500, 1.600, clarísimamente está trabajando para su casero o para el patrón, porque a lo mejor a veces se coincide, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ya lo han dicho, no han hecho nada, pero bueno, en eso estamos de acuerdo. RC también gobernó en Cataluña. Sí, sí, o sea, efectivamente. Luego te dirán que y más Madrid está en el gobierno. Ya, sí, ese es el problema. RC cuando gobernaba, en vez de hacer políticas de este tipo, pues estaba en el tema de la independencia. ¿Y por qué no domesticaron al PSOE para que hubiera una ley de vivienda? Es que el PSOE no se le puede domesticar, porque domesticar al PSOE significa domesticar al Estado, porque es que la gente no concibe que aquí el sistema está construido principalmente sobre el eje político en cuanto a partidos. El sistema tiene sus ejes, ¿vale? Tiene el Poder Judicial, tiene tal y aquello de atado y bien atado. Ya vemos cómo el Poder Judicial reacciona cuando algo va en contra de lo que ellos consideran que es lo establecido y tal. Y por supuesto la monarquía, que es un eje también de esta arquitectura institucional que salida de la transición. Y luego están los partidos. ¿Qué pasa? Que los partidos, pues el único partido capaz ha sido y será el PSOE, el verdadero partido de este Estado, del Estado, de la arquitectura institucional de que salió de la transición, es el PSOE. Lo cual, domesticar al PSOE significa domesticar a esa arquitectura institucional y por lo tanto al Estado. Y eso es imposible, porque solo se puede domesticar al Estado cambiando las cosas, cambiándolas de cuajo. Y hubo una idea en su momento, hubo ahí cierta... Una idea impugnatoria del régimen, efectivamente, de una opción política y funcionó, que aspiraba. Y funcionó durante un X tiempo hasta que se juntaron. Se juntó básicamente la... Hasta que entraron en el gobierno, yo creo que bueno, ese fue el no punto solo final. Eso, sino ya antes, ya Podemos ya venía, cuando entró en el gobierno ya era Unidas Podemos, y además apenas tenía 36 diputados. O sea, tú ten en cuenta que Izquierda Unida, básicamente Unidas Podemos, lo que queda de Izquierda Unida junto con Podemos en su momento llegaron a 70 escaños. Antes de entrar al gobierno ya habían perdido mucho. Yo iba a decir que se juntó la tormenta perfecta entre los errores propios, egos incontrolables, narcisismos sin límite y, por supuesto, un ecosistema mediático y político y judicial muy contrario. Todo eso hay que decirlo. O sea, que los dirigentes y las dirigentes de Podemos en su momento cometieron errores garrafales con el Jaque Pastor, con el Pablo mandando gente donde no debe, haciendo todo aquello, sin duda. Errores estratégicos, incluso ya cuando habían salido los errejonistas, errores estratégicos también. Tú y yo hemos hablado mucho de los políticos y las políticas de perfil, ¿no? Coger a este porque representa a no sé quién, coger a este porque antes era no sé qué, y meterles de candidatos que no tienen ni la más remota idea. El PSOE también cayó alguna vez en eso. Por ejemplo, con el entrenador ese del baloncesto que mandó a Pepu Hernández. A Pepu Hernández, efectivamente. Esa es la política del perfil. No va a ninguna parte, y en parte lo que se estaba gestando en Galileo Galilei también era un poquito de perfil también, porque quien generaba ilusión, no he visto yo programa más allá de discursos, no he visto nada, porque tú recuerda que Podemos cuando llegó, lo primero que hizo fue básicamente lo mismo, vamos a ganar, pero nunca habló desde el miedo. Pero lo más interesante de Podemos, que tenía esa idea impugnatoria, para nuestra desgracia fracasó, y es que tú lo has vivido desde la primera fila. No solo tenía un programa político, es que tenía una memoria económica. Y eso sí que era un partido, eso sí que se veían cosas. Yo recuerdo, pues aquello, claro, yo cuando cogí el programa político, y tenías que leer el programa político y la memoria económica para entenderlo, porque es que no tenemos que olvidar una cosa,
la política es el uso intensivo, de la economía. Y Podemos parecía que había entendido esta lógica. Desgraciadamente, pues no. Alguien de ese acto muy mediático, Ujú. al que hacía referencia, a Gabriel Rufián, Sí. dijo que la historia se repetía siempre como farsa y que Ujú. eso lo dijo un sabio. Marx, ¿no? Sí, pero no lo mencionó. Pues ahí, por eso al principio decía que cuando se refería a Marx no lo mencionaba. Es que ese es otro problema. La izquierda tiene un problema serio con sus referentes, de verdad. Tiene un problema serio con sus referentes. No entiendo por qué la izquierda no puede hablar de sus referentes, pero si es lo mejor que ha producido la humanidad en los últimos siglos. ¿Por qué no podemos hablar de nuestros referentes? No lo entiendo, Podemos hablar de lo que han dicho para pero explicarle a escondiéndolos. otros para que lo entiendan, porque si decimos la palabra Marx lo van a rechazar. Esa es la argumentación que te harían. Sí, pero ¿por qué hemos cedido tanto? ¿Por qué hemos cedido tanto en eso? Pero si Gramsci lo utiliza todo el mundo, la derecha utiliza Gramsci y es nuestro, si lo hemos cedido a la derecha. ¿Por qué hemos cedido? ¿Por qué no hablar de Marx y hablar del capital de Marx y explicar a la gente? ¿Por qué no hablar? Parece que tenemos ese complejo de verdad que parece que tenemos el complejo de inferioridad y tenemos el complejo de nuestro pasado. Ahora cuando dices esto te llaman, ¿cómo era? Comunist classic o comunista clásico, dinosaurio. Pero hablar de gente que ha analizado el capitalismo, todos estamos de acuerdo en que vivimos en el capitalismo, ¿verdad? Todos en eso, Eso sí que es un hecho eso es un riguroso y hecho objetivo. riguroso, objetivo, eso ahí se ve fuera. Salimos fuera y lo vamos a ver. Con sus etapas, liberal, neoliberal, fisiócrata, luego fordista, llegar a tecnofeudalista, liberal, perdón, neoliberal, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que vivimos dentro de un sistema con dos caras muy, muy, muy importantes. A lo que nos afecta en el día a día a todo el mundo es el capitalismo y a otra cosa que afecta a la mitad, que es el patriarcado. En eso estamos de acuerdo. Pues por lo menos vamos a ver aquellos que han analizado al menos esa parte que nos afecta a todos. No digo que lo otro no habría que verlo, por supuesto que había que verlo, pero dos hombres analizando el patriarcado quedaría muy tonto. Quedaríamos Bueno, un poquito. o hablar, en el caso de no nuestro, sino de los del conversatorio, hablar de burkas, dedicarle mucho tiempo y no de feminicidios. Pero bueno, vamos a esto. Vamos a pasar. Vamos a hablar del capitalismo. Sabemos que vivimos en el capitalismo, pero rechazamos hablar de la gente que analizó muy, muy, muy bien el capitalismo. Marx, Engels, Lenin, la escuela de Frankfurt, el marxismo analítico, Gramsci, todo esto, pues no vamos a hablar de ello porque la gente, ¿quién? La derecha, pero hablar de la cosa común, de la comunidad, de la colectividad, pero no hablar de la gente que teorizó sobre esto. Pasamos, si quieres, al tema que te encanta, los partidos. Gabriel Rufián, integrante estrella de Esquerra Republicana, 10 años en el Congreso. Sí. Partido al que representa. Sí. Me dio a mí la sensación, no sé si lo ves tú igual, Yamani, como que proyecta una imagen muy negativa de lo que algunos llamarían partitocracia, disculpa, partitocracia sería el término correcto. Incluso llegó pues a decir que, claro, que a Bildu le va a ir muy bien. A Bildu le va a ir muy bien y al BNG también le va a ir a Compromís maravillosamente bien. A Compromís posiblemente le iría mejor porque él repito, él dijo que RC,
Esquerra Republicana de Cataluña no se tenía que presentar en Valencia. En la Comunidad Valenciana. Imagino que su formación política tendrá algo que decir al respecto, pero otra vez vuelve a llamar la atención que aquellas personas que han construido su perfil y lo que fundamentalmente ofrecen a todas las personas votantes llevan muchos años metidos en el sistema de partidos y trabajando en partidos con representación o, por qué no decirlo, que no es algo despectivo, viviendo de la política. Que tampoco, independientemente de que la idea es construir un ente nuevo y eliminar la competitividad, o sea, la competición entre los mismos partidos en las circunscripciones y todo eso, pero que sepa, hasta donde yo sepa, este señor sigue en su partido, o sea, no anunció la salida ni nada. O sea, tú pretendes construir algo y atacas a tu partido o das a entender que tu partido tiene que ceder. ¿Tú sentiste que estaba atacando? Más que sentir, interpretar, no estamos hablando de sentimientos. Yo interpreto que efectivamente cuando dijo los partidos gastan mucho dinero en asesores y tal, incluido el mío, o esto de Esquerra Republicana no debe presentarse en el País Valencià y todo eso, yo interpreto que eso es ir en contra de los estatutos y del reglamento interno del partido. Si yo fuese ahora mismo Junqueras, estaría activando un régimen disciplinario contra ese señor, porque está yendo contra un partido centenario que tiene sus reglamentos internos, que tiene sus compromisos internos y que si se presenta en la Comunidad Valenciana tiene una razón de... Bueno, porque será que ellos consideran que el País Valencià forma parte, junto con Cataluña y las Islas Baleares, forman parte del mismo país. Será, pues, y además a un partido centenario pues tendrá sus lógicas. Y él, a la vez que hablaba, yo que vengo de un partido que nos asesinaron a nuestro presidente, y a la vez decía que este partido, a la vez se metía con ese partido, interpretamos aquí que se metía con el partido, lo cual, yo si fuese Esquerra Republicana y la gente de Esquerra Republicana, estaría muy enfadado y le exigiría entrega del acta, sinceramente. Y se metió con todo. Pero ¿cómo puedes tú pensar que Bildu se va a unir a un partido que no sea del ámbito del País Valencià, de Euskadi o de Navarra? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, de verdad, yo desde las ciencias políticas, entendiendo la lógica que mueve a los partidos, entendiendo la lógica que hay detrás de la creación de Bildu como una coalición de corrientes y tal, y el hecho de que esta gente exista es un milagro, y que exista de una forma tan sólida, posiblemente es consustancial al País Vasco y a Navarra, porque si tú les sacas de ahí, pierden su espíritu. Su razón de ser. Perderán su razón de ser. Como ellos han construido militancia pueblo a pueblo. Claro que sí, perderán su razón de ser, porque Bildu es consustancial a Euskadi, consustancial a ese ámbito político, y además en un ecosistema político muy particular, de una politización enorme, de una historia que todos conocemos, etcétera, etcétera. O sea, tú ahora le vas a decir, vale, pues a Bildu le irá muy bien. ¿Qué quiere decir? Que Bildu le va a decir que para que estés contento tú con Bildu, por ejemplo, si llegamos, por dar un ejemplo tonto, que no sé si es así, a lo mejor llegamos a Navarra y le decimos, oye, que tenemos aquí a un partido que es Nafarroa Bai, entonces Bildu no te presentes aquí, en Navarra. Pero es que Bildu, igual que RC, decirles eso es como decirles, señores, tenéis que quitaros vuestra razón de ser, os tenéis que convertiros en otra cosa.
que no es Bildu. Pues a lo mejor tienen que cambiar el nombre. Lo mismo el Bloque Nacionalista Galego, ¿no? Exacto. A lo mejor llegas al bloque nacionalista, al BNG, y le dices, como tú tienes muy pocas posibilidades de sacar un escaño en A Coruña, estoy dando un ejemplo, no sé si... Lo mencionó, mencionó, es una de las circunscripciones que mencionó. ¿Sí? Coruña, pues mira qué bien. Mencionó varias, porque es verdad, la aritmética sí la trajeron bien estudiada. Mencionó también a Girona, mencionó también, por supuesto, a Madrid, Cataluña. Vale, pues llegamos Segovia. al BNG, Bloque Nacionalista, su propio nombre lo dice. Más allá de que yo esté en contra del nacionalismo, yo aborrezco el nacionalismo, ya lo sabes, y me parece que la izquierda sea nacionalista es un poco contradictorio, pero en fin, yo no estoy aquí para juzgar, que pues, ellos sabrán, a lo mejor para ellos el resto del país no existe, y por lo tanto su nacionalismo se reduce a que yo no es que no me interesa lo otro. Decirles, señores, pues no vais a presentaros en parte de vuestro país, pero es que además no te vas a presentar aquí, 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 y ya de por sí tú ya no te presentabas en otras circunscripciones que son de la totalidad del Estado español, pero es que además te voy aquí, como primero no te presentas en todas esas circunscripciones, pero voy a llegar yo y te voy a decir, y además desde Madrid, porque el acto se hizo en Madrid, oye, que no te presentes tú en esa circunscripción, vamos a presentar a estos. ¿Por qué? Porque tienen más posibilidades. Es un cálculo electoralista. Ojo, que a lo mejor tienes razón o a lo mejor conseguimos todo lo contrario. Todos nos acordamos, perdona que haga un paréntesis, y hoy no es porque tengo ganas de hablar de Podemos, es que es el mejor ejemplo que tenemos, y además está cerca en el tiempo y le conocemos muy bien. Es que todos vivimos una experiencia bastante, a la larga fue además muy negativa, la renuncia de Pablo al ministerio, a la vicepresidencia, su llegada a Madrid fue un error estratégico garrafal, porque no solo consiguió salvar a su candidatura, vale, perfecto. Otros 4 años ni llegaron, porque creo que Díaz Ayuso convocó elecciones antes. Creo que ganó un escaño más o 2, movilizó muchísimo más a la derecha, pero no solo esto, sino que colocó a una señora en su sitio que acabó con el único espacio de unidad que teníamos en este país. A la larga resultó ser un desastre aquello. ¿Por qué decía eso? Porque a lo mejor hacemos todo eso y acabamos movilizando igualmente a la derecha, y habrá que ver si todo esto se gestiona de tal modo que todo el mundo a la interna esté contento. O a lo mejor llegamos, como pasó con Sumar, se gestan las elecciones porque, bueno, todo el mundo hace su cálculo, a mí me dan aquí, yo lo cojo, me dan allí, bueno, yo sé que si voy solo voy a sacar 2, pero si voy con esta gente y veo la capacidad, con la movilización, a lo mejor saco 3 o 4 escaños, pero yo no quiero saber nada de estos. Y nos pasa como nos pasó con Sumar, una coalición preelectoral, solo con ese motivo, que llega después de las elecciones, como no todo el mundo va a coger digamos, poder ejecutivo, si es que se logra finalmente, y aquello estalla por los aires. No. Es que eso es todo eso hay que estudiarlo, no llegar a decir, yo me voy a presentar aquí, tú allí. Vamos a ver, pero lo que sí está claro, que el horizonte que se propone es ese de 2023, que no llegue la derecha, la ultraderecha al gobierno, y el único horizonte que se plantea ya abiertamente es poder condicionar al Partido Socialista Obrero Español. Incluso se llegó a decir que el éxito es que en el PSOE no esté García Paje, sino que esté un Pedro Sánchez, al que se le condicionan las políticas. A nuestro juicio, eso no corresponde a la realidad de que se haya condicionado hacia la izquierda de una manera considerable e importante al gobierno en coalición.
cerramos el conversatorio, si te parece. Sí. Pasamos al evento que ha tenido lugar el sábado. Tú ya mencionabas abiertamente que ya eso sí se trataba de un espacio mucho más político, con representantes de quienes están ahora en el gobierno, varios ministros, formaciones políticas y demás. Algunos de ellos y ellas estuvieron también en este conversatorio. También están hablando bueno, de que hay una cierta coordinación, aspiración a lograr una unidad, pero volvemos a lo mismo. El horizonte es que no llegue la derecha y la ultraderecha y que no caiga el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. ¿Tú crees que, a diferencia de otros precedentes que siempre han sido que si no propones algo diferente, los votantes eligen el original antes que la copia, esta vez puede ser diferente, proponiendo un horizonte de gobernar con el PSOE y frenar a la derecha? Se puede ya no mejorar los resultados, sino replicar el mismo número de escaños de las elecciones anteriores. Bueno, para empezar, el acto del sábado parecía una especie de reacción, aunque a lo mejor ya estaba coordinado o organizado con anterioridad, pero debido a lo de Galileo Galilei, parecía que era una reacción, acción-reacción, ¿no? Galileo Galilei sería acción, lo del sábado, la reacción. En segundo lugar, el de sábado le faltó el liderazgo, no hubo liderazgo ahí, no, porque Yolanda Díaz no estuvo, no sabemos quién va a ser candidato o candidata, lo cual podría entenderse de dos maneras. O que Yolanda Díaz se hace de rogar, ya veréis, como decía en su momento Rajoy, ¿no? Ya veréis. Vosotros me criticaréis mucho, pero al final no tenéis más remedio que votarme a mí porque soy el único partido de derechas que hay. Ya vimos cómo le ha ido al PP, ¿no? Y a la derecha. La otra, el otro mensaje que podría estar ahí latente o tal, y es que, bueno, esta señora ha terminado una fase, su tiempo ha terminado. Y estos 4 o 5 partidos o no sé cuántos, pues se han unido hoy en un acto, ese sí que era un acto político, sin candidato o candidata clara, o claro, no hay, no existe, lo cual podría ser un guiño a lo que podría construirse en el futuro. ¿Vale? Incluso un guiño a lo de Galileo Galilei, que no nos cerramos ya del todo, porque cuando uno elige ya candidato o candidata, ya todo se complica más. Las negociaciones se complican, todo eso, porque yo quiero que mi candidato o mi candidata esté en una posición de salida, por lo menos, o incluso sea la candidata o el candidato principal. Y eso complica mucho las negociaciones, lo cual podría ser que lo del sábado, su objetivo es: habláis de unidad, aquí está, pero todavía no está cerrada, todavía podemos hablar para construir algo y por eso no estamos en condiciones a día de hoy de ofrecer una candidatura con persona clara que va a guiar o va a dirigir ya esto y va a empezar con el tema de preparar la estrategia, la campaña y tal, porque esto se prepara con tiempo. Esa es otra, lo cual quiere decir que estamos en otro desastre. Yo creo que el problema va a ser también el tema de las divisiones internas dentro de algunos partidos, por ejemplo, Más Madrid. Si nos fijamos, uno de los Galileo Galilei es una de las caras visibles de Más Madrid. Su jefa suprema a día de hoy, que es la ministra Mónica García, la ministra de Sanidad, ha estado el sábado, pero no ha estado en Galileo Galilei.
lo cual eso viene a decir que hay ahí un conflicto interno. Eso ya me empieza a chirriar porque puede ser que una parte vaya con Ambos quieren ser la persona que encabece la lista de Más Madrid, en lo han Madrid, dicho. lo cual esto si llega Para la Asamblea de Madrid hablamos. Sí, sí, si llega un momento en que se gesta una coalición, estas dos personas tendrán que negociar quién se queda en Madrid y quién se va al Congreso. Ya estamos aquí otra vez con la misma historia de siempre, a la hora de la verdad, si fuese eso. Y eso es objetivo, eso es una condena que tienen, no es una cosa que nosotros, no es una cosa que interpretamos, no, no. Estas dos personas han dicho y lo han demostrado con hechos objetivos que ambos quieren liderar ese espacio, al menos en la Asamblea de Madrid. Entonces, o entran en choque a través de primarias y a ver quién gana, y eso no lo sé, tendrán que resolverlo de alguna manera, o tienen que negociar de tal manera, oye, Mónica García, tú te vas al Congreso y yo me quedo en la Asamblea de Madrid. ¿Qué pasa? Que en la Asamblea de Madrid, Más Madrid lo tiene mucho más fácil que en el Congreso, porque el espacio electoral es mucho más propicio en Madrid, para Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, que para el Congreso, porque ahí van a aparecer otros actores que también tienen su bagaje, que tienen su campo, tienen su espacio, y estoy pensando, yo qué sé, pues en Podemos, estoy pensando... Perfecto que pienses en Podemos porque... Estoy pensando también en esas negociaciones internas, a ver si van a poner, quién van a poner, por ejemplo, si finalmente Yolanda Díaz decide no ser la candidata, pero dice, oye, yo sigo siendo un activo y necesito presentarme, y le quieren presentar a lo mejor en Madrid, pues a lo mejor Mónica... Es una menos. Es a lo mejor un puesto menos, y a lo mejor Mónica García ya lo tiene un poquito más complicado. Y pues todo eso hay que gestionarlo. Y yo creo que, y con esto cierro, yo veo mucha precipitación, se están precipitando mucho los acontecimientos, los medios ayudan mucho en eso de precipitarse, pero nadie pone el sosiego y quedarse. Por supuesto, esto no es inocente. Sí, no, nada es inocente en la política. Y todo al final, es verdad, lo del sábado es, al fin y al cabo, es un acto político, no como el de Galileo Galilei, que para mí es un coloquio, pero los medios de comunicación están construyendo una historia. De hecho, le dan mucho más nivel al coloquio que al acto político. Están construyendo una historia que no favorece ni a unos ni a otros. El show mediático tiene sus tiempos, como diría aquello en Network. ¿Por qué yo? Porque sales en la tele, tonto. El show mediático tiene sus cosas, la tele tiene sus cosas, pero esta gente va corriendo detrás del show mediático, pero no tiene resuelto hasta lo más mínimo, como que hay una cosa que es el actor principal, político principal en Madrid, que tiene dos cabezas que claramente están enfrentadas y que van a querer estar, sea en el Congreso, sea en la Asamblea, pero van a querer su cuota de poder y van a querer su sillón. Y no estoy diciendo el sillón en mal sentido, ¿eh? De verdad que creo que esta gente van a decir, bueno, yo me presento aquí o allá, pero tengo que salir. Y que forma parte de la lógica política y que no está mal. Claro, y que Emilio Delgado no ha hecho un coloquio con el rockstar de la política actual. Y insisto mucho en los rockstar, lo has dicho tú, pero yo lo reitero, no es más que rockstar, porque no, la política tiene muchas facetas. En Rufián he visto, en el Galileo Galilei he visto el rockstar, no he visto otras facetas. Y bueno, habrá que verlo, pero yo creo que se están precipitando. Y la precipitación la hemos visto hace 2 sábados, cuando el Ferri salió en un programa, posiblemente de los peores programas de política y de televisión que he visto yo en mi vida, una especie de Aquí hay tomate, pero hablando de política, dando una exclusiva, y esa exclusiva al final, objetivamente, resultó ser un coloquio, o sea, un coloquio de 3 personas que estaban ahí muy a gusto, ¿sí?
Y al final, pues mucha ilusión, pero en un espacio de 500 personas. Hoy he visto que los han seguido por streaming o han visto la intervención, o sea, han visto el coloquio no en directo, sino las visualizaciones han sido como 25.000 y con estos datos los medios de comunicación han convertido un coloquio en el mayor acto político en lo que va de año. Bueno, eso quienes están dentro pueden decir que ha sido un gran éxito entre los promotores. Yo lo del sábado lo considero mucho más éxito que lo del domingo, perdón, lo de Galileo Galilei, porque lo del sábado ha sido un acto político. Lo de Galileo Galilei, insisto, ha sido un coloquio. Un coloquio. Ya veremos en lo que evoluciona. En el relato mediático novedoso, lo otro es una cosa de partidos. De partidos, lo cual es mucho más político. Sí, pero bueno, el relato es el que es, ¿no? Por plantearlo. Y estamos hablando de un nuevo intento de hacer una especie de sumar en 2023 en ese conglomerado de fuerzas políticas. Hubo una, Podemos, que participó, que posteriormente se ha salido y evidentemente tenemos que hablar de Podemos. Ya de entrada ha dado su negativa, se puede leer así, ¿no? Que ha dicho que no de entrada y sigue con su línea discursiva radical después de haber estado en el gobierno, ¿no? De momento estamos en ese impasse. ¿Tú crees que se han precipitado a la hora de manifestarse sus reflexiones antes del evento del sábado? ¿Cómo ves todo esto y el papel que puede jugar Podemos? Bueno, yo sinceramente creo que precipitar ese uno, en el caso de Podemos, esperaría ver cómo evolucionan los acontecimientos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar no se puede precipitar sobre otra precipitación, porque los que se están precipitando, según lo que estaba diciendo ahora, son otros que están ahí volviéndose locos. Pero se han pronunciado. Se han pronunciado. Podemos se ha pronunciado. Sí, se ha pronunciado. Por lo tanto, yo creo que Podemos está marcando su espacio político, pero a Podemos le va a resultar extremadamente difícil si, llegado el momento, hay una unidad real y la gente la percibe como algo útil, a Podemos le va a resultar muy complicado no unirse. Lo que pasa es que Podemos quiere vender caro. Yo lo haría así de igual, ¿eh? Podemos dice, vamos a ver, vosotros, estos son dos, uno es rockstar, el otro está claro en un conflicto con la jefa del partido, con la secretaria general del partido, Mónica García, y además es ministra. Y quiere también su cuota de poder dentro del partido. El otro pues está ahora mismo con su pelea interna seguramente de RC y posiblemente pues estamos ante una situación en que este hombre pues lleva mucho tiempo, 10 años ni más ni menos. También Emilio Delgado en su primera entrevista, lo primero prácticamente que dijo es hablar, digamos, mal de Podemos. Ahí Entonces, ¿cómo van a conformar? Claro, ¿qué hay detrás de todo a eso eso? iba. Estos Podemos pensar seguramente así. Bueno, yo a Rufián no lo entiendo, no lo sé. Me estoy poniendo en la piel de Podemos, no sé. ¿Es de Esquerra? ¿No es de Esquerra? ¿Quiere hacer un actor nuevo? ¿Quiere inventarse otra cosa nueva? ¿Con el beneplácito de Esquerra? ¿Sin Esquerra? No lo sé. Para eso yo hablo con Esquerra. Y todos sabemos que, más allá de roces puntuales, Podemos se lleva bastante bien con las organizaciones políticas digamos, nacionalistas o independentistas, en RC, Bildu, BNG. Históricamente se han llevado bien. Puede haber tenido problemas, por ejemplo, con el tema de la delegación de la gestión de inmigración a Cataluña. Sí. ¿Puede haber tenido en alguna votación concreta algún problema y algún roce? Sí. Pero entre ellos la política al final es lo que es y esto, podemos estar en pues yo hablo con Junqueras, porque voy a hablar con este starro que me está montando coloquios. Pues vale.
Podemos dice, vale, pues esta organización, yo ofrezco el modelo de Extremadura, ahí ha funcionado, yo lo ofrezco. De hecho, ellos también han dicho eso, vamos al modelo de Extremadura, la organización mejor implantada, mejor tal, pues que sea la que lidere tal. Pero estos van ahora a organizar un acto sin candidatura, sin nada. Yo ya tengo mi candidata, yo esto lo tengo tal. Pues seguramente es verdad que Podemos a veces, tengo la sensación de que a veces como le han acorralado tanto, se acostumbró bastante a ese discurso radical incluso con los suyos, con los que se podía entender, ¿no? Con los que comparten espacio ideológico, se ha convertido como una especie de esa voz de la conciencia que habla mucho y te machaca mucho. Y en eso se ha convertido Podemos, es verdad, pues eso. Entonces, vale, yo tengo mi candidata, ya está decidida, tengo mi organización, tengo la experiencia de gobierno, no solo eso, sino que además yo he demostrado que hasta cierto punto soy bastante valiente, otros no. Todo ese me da un capital político y ese capital político no se lo voy a regalar a unos que van haciendo coloquios, ni tampoco se lo voy a regalar a estos que me han echado, porque el discurso hacia la interna no es que Podemos abandonó Sumar, es que nos echaron. Y ese discurso, ese argumento está muy arraigado en Podemos. Entonces, bueno, pues yo les digo que hagan lo que quieren hacer. Si tiene éxito, pues ya no me cae. Yo creo que ellos lo saben, no les quedará más remedio, porque si no sería un desastre para Podemos, porque al final pues te votarán los más creyentes, y Podemos con los creyentes a lo mejor no llega. Entonces, bueno, ya veré lo que harán al final, siempre va a haber, y hasta los propios medios jugarán con esto, y Podemos, porque Podemos, y yo ahí jugaré mi baza. Si estos fracasan, mejor todavía. Yo estoy aquí con mis palomitas, viendo lo que hace y además ofreciendo un modelo que sí que ha funcionado, que es Extremadura. Cada vez que le decimos algo, no, si nosotros sí, la unidad, por supuesto. Y además tiene un discurso, la verdad que tiene el discurso bastante bien amarrado. ¿Cómo que yo no voy a querer unidad? Pero si fui yo quien creó la unidad. ¿Quién creó Unidas Podemos? La creé yo, cuando yo era el más poderoso, el partido más poderoso, que podía haber fagocitado a toda esta gentuza, y que luego me echaron, por cierto. Yo he sido generoso. Siempre se repite, Pablo siempre lo repite. Pablo siempre dice lo mismo. Yo cuando podía haber dicho no, fuera, y no he sido así. De hecho, he sido muy generoso. Pero Pablo no es el secretario general de Podemos. Sí, pero dejémonos de tonterías. No a ti, perdón. Dejémonos de discursos que sabemos que no, porque Pablo sigue teniendo una enorme influencia dentro del partido, es el padre espiritual del partido y además tiene un medio de comunicación que, para desgracia de los otros, no lo tiene. Hay que reconocerlo. Es que Podemos, independientemente de que nos caiga mal, bien, regular, fenomenal, Podemos a día de hoy es el único partido que tiene un medio de comunicación afín. Un canal de propaganda televisivo. Da igual, pero es que tiene un medio. O canal institucional, que sí, efectivamente. Tiene un medio, los demás no lo tienen. Salvo la derecha, eso es otra cosa, pero que lo subvencionan con dinero nuestro. Pero Podemos hay un tipo que le ha montado un canal que cuando todos los demás le cierren la puerta, él tiene acceso a lo mejor a 500.000 personas, al menos para amarrar y fidelizar los suyos. Los demás no lo tienen. Entonces, yo creo que Podemos, pues, nos quieren dibujar una cosa que a mi juicio no es correcta. Nos quieren dibujar que Podemos está en una situación muy delicada, muy difícil de cara a ese discurso de la unidad.
Pero de verdad yo creo que no está, para Podemos no está tan difícil la cosa. Podemos lo que está haciendo es esperar, retirarse, porque Podemos se quema mucho en esos rifirrafes internos, porque al final todo el mundo acaba mirando a Podemos. Él aprende, yo creo que han aprendido la lección, se retira, saca las palomitas y a ver qué hacéis. En el momento en que llegáis a algo, sabéis perfectamente que me vais a llamar porque tengo un capital político. Si no llegáis, pues mejor todavía, os diré, os lo dije. Si esta gente no tiene, aquí estoy yo, me ofrezco como alternativa. Yo creo, ¿qué le va a salir bien o mal? Puede que le salga mal, Ojo, que puede que digan, los demás digan cuando se consigue la unidad, le marginan y no le llaman. Y se queda solo, porque no le quieren ya. Puede ser. Bueno, después de todo este análisis Yamani, algunos y algunas tendrán ilusión, otros y otras creerán que se puede ganar. Todos queremos ganar, evidentemente. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y bueno, ya avanzamos que nosotros vamos a estar muy vigilantes. Vamos a estar muy pendientes. Y lo vamos a analizar. Claro que sí, hombre. Esto nos va literalmente nos va la vida en ello, nos va la casa en ello, nos va la sanidad pública en ello, nos va esto. Más allá de que nosotros lo analicemos y utilicemos vehemencias y tal, ojalá funcione, ojalá todo eso funcione. Ahora, indicios, como lo hemos dicho antes, indicadores, cuando tú operacionalizas algo, te lo divides, empiezas a ver las cosas en sus elementos. La trazabilidad. La trazabilidad de las cosas, la verdad que, para nuestra desgracia, que la izquierda hable de la seguridad, que la izquierda hable de la inmigración y en la misma frase y decir luego, no lo quiere vincular, no es que lo vincula, amigo, quien niega el marco lo invoca. No hacía falta que lo digas. Si realmente no lo tenías pensado, no haría falta decirlo. Yo como alguien que no ha nacido aquí, la verdad que me siento un poco decepcionado y desilusionado con esta gente, porque me siento a día de hoy como en un sándwich entre una ultraderecha que básicamente lo que quiere es expulsarme de aquí y una izquierda que me relaciona con la... Luego dicen que no lo hacen, pero la frase está ahí. Me vinculan con la inseguridad. Y les aseguro, esto a mí me resulta extremadamente... Y que lo diga la gente desde la izquierda, y perdóname que hable así de mis cosas, que lo diga la derecha ya lo tenía asumido, pero que vea yo cierta izquierda coqueteando con un cierto, iba a decir rojipardismo, no lo es, pero bueno, con un cierto discurso, y luego dicen, no, es que nosotros no estamos comprando el marco de la derecha, sino es que estamos siendo racionales, realistas, tenemos que hablar de la seguridad y tal. ¿Y por qué no hablas de la libertad? Seguridad, libertad y estas cosas. Es que esta gente piensa que como la derecha pudo resignificar la libertad, al menos Ayuso en Madrid, piensan que ellos pueden hacer lo mismo y resignificar la seguridad. Pero eso es una falacia. Pero bueno, allá ellos. Nos veremos. Yo me veré en las luchas de clase. Ahí estaré. En otras cosas no lo sé. No lo creo. Ahí estaremos y bueno, les citamos a la próxima semana a una nueva entrega de este podcast, El Camarote del Transatlántico. Les animamos también a seguirnos en las redes, sobre todo a través de nuestra web transatlántico.org. Que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.